Buenas, el día de ahora mi grupo y yo les hablaremos un poco sobre lo que es el circuito en serie y un circuito en paralelo dentro de una vivienda. Les estaremos explicando las definiciones de ambos circuitos, sus ventajas, sus desventajas, sus fallas más comunes y algunas medidas de seguridad para evitar accidentes dentro de nuestra vivienda. Como también les explicaremos la realización de los circuitos dentro de nuestra maqueta de una vivienda. Sin más que decir, comencemos. Pues hola, buena, a mí me ha tocado el sistema eléctrico de una casa. El sistema eléctrico de una casa es el conjunto de cables, interruptores y enchufes y dispositivos que permiten distribuir la electricidad en toda la vivienda. La energía entra desde la calle a través de un medidor, luego pasa a un panel eléctrico que la reparte en diferentes circuitos, los cuales son: el medidor registra el consumo eléctrico, el panel protege y distribuye la energía, el cable conduce la electricidad a las luces y enchufes, y pues la tierra física evita descargas. Muy buenas tardes. El día de hoy les hablaré un poco sobre lo que es un circuito en serie y su aplicación en una casa, sus ventajas y sus desventajas. Para empezar, ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es aquel en el cual todos los componentes están conectados uno tras otro en una sola ruta. Si un componente falla, todo el circuito se interrumpe. Por eso es que no se utiliza comúnmente para toda la instalación eléctrica en una vivienda, por lo cual no es práctico ni seguro. Sin embargo, se puede aplicar en lugares específicos, como en luces decorativas, como lo son las luces navideñas, donde todas las bombillas están conectadas en una misma línea. Ahora vamos con una ventaja y una desventaja del circuito en serie. Una ventaja: es más sencillo y económico de instalar. Su desventaja: si un componente falla, todo el circuito deja de funcionar. Ahora les hablaré un poco sobre lo que es el circuito paralelo, su definición y la aplicación en una vivienda. Un circuito paralelo es una conexión eléctrica donde los aparatos, componentes o focos están distribuidos en diferentes ramas, de modo que cada uno tiene su propio camino para que circule la corriente. Esto permite que todo funcione de forma independiente. Si uno se apaga o falla, los demás siguen con normalidad. Ahora, la aplicación en una vivienda. Este tipo de circuito es el más utilizado en casas, ya que permite encender o apagar electrodomésticos o luces por separado. Por ejemplo, tú puedes tener tu luz de tu cuarto encendida y también la del baño, o estén apagadas ambas, o una esté encendida u otra apagada, o conectar varios aparatos en diferentes enchufes sin que dependan entre sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Alison Molina y yo les voy a hablar sobre las desventajas y ventajas sobre un circuito paralelo. Una desventaja sería, si una carga como una bombilla falla o se apaga, las demás siguen funcionando. Esto se debe a que cada componente tiene su propio camino hacia la fuente de energía, lo que hace que el circuito sea más confiable. Y una de las desventajas sería: requiere más cableado y puede ser más costoso o complejo de instalar, debido a que cada componente necesita una conexión directamente a la fuente. Gracias. Ahora les diré una falla de un circuito en serie y una falla de un circuito en paralelo. Un circuito en serie tiene como falla si un solo componente se daña, como lo que es un foco, todo el circuito se interrumpe y deja de funcionar. Y la falla del circuito paralelo es que si un componente falla, todos los demás siguen funcionando, pero puede haber una sobrecarga si se conectan demasiados aparatos en una misma línea. Gracias. De seguridad para evitar accidentes eléctricos en una casa. Evitar el sobrecalentamiento de enchufes. Utilizando muchos aparatos en un solo tomo corriente puede causar el sobrecalentamiento e incendios. Revisar el estado de los cables. Si un cable está dañado, pelado o quemado, se debe cambiar inmediatamente. Nunca se debe utilizar cinta adhesiva como solución permanente. Instalar interruptores
diferenciales y termomagnéticos. Este dispositivo corta la corriente cuando detecta un cortocircuito o una falla, manteniendo así a la persona y a los aparatos eléctricos a salvo. Manipular instalaciones eléctricas con las manos mojadas, ya que el agua es conductor de electricidad. Puede causar una carga eléctrica grave. La instalación eléctrica se debe hacer con un profesional. No revisar ni hacer conexiones eléctricas caseras. Ahora les voy a explicar cómo conectamos el circuito en serie. Conectamos un extremo del primer socket al positivo de la batería, y que la batería es de 9 voltios. Luego conectamos el otro extremo del primer socket hacia el segundo socket y luego hacia el tercer socket, así sucesivamente, uniendo los extremos uno con el otro, y ya en el último socket sacamos un switch. De ahí pusimos el positivo y el negativo para conectar hacia la batería. Y unas características del circuito en serie son que la corriente es la misma en todos los componentes y que el voltaje total se reparte entre todos los componentes. Y si uno se desconecta o se daña, todo el circuito se interrumpe. Y también que es más sencillo de armar, pero menos confiable si uno de los elementos falla. Y aquí el ejemplo de que si un foco se desconecta o se quema, los otros dejan de funcionar. Y la demostración de que si se llega a quemar o se llega a desconectar, todos los demás se apagan. Gracias. Voy a explicar cómo conectamos el circuito en paralelo en nuestra maqueta. Primero sacamos el cable positivo de la batería y este cable se divide para alimentar todos los componentes, todos los sockets, y cada extremo positivo de los componentes se conectan hacia el mismo cable. Y luego conectamos el cable negativo, y este segundo cable también se divide para conectarse a todos los extremos negativos de los sockets, y cada componente queda entre el positivo y el negativo, formando su propio camino o rama. Y una de las características de los circuitos en paralelo son que el voltaje en todos los componentes es igual al de la fuente. La corriente se divide entre las ramas según la resistencia de cada uno. Siguiente, si en una rama se desconecta o se quema el componente, los demás siguen funcionando. Y aquí una demostración de que si un foco se quema o algo, el otro seguirá funcionando. Sigue funcionando aunque uno se haya quemado o le haya pasado algo.